Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar un método que a mí me resulta muy fácil y muy práctico a la hora de llevar a cabo, y es cómo estudiar, ¿sí?, cuestiones muy teóricas de ciertas materias y siempre tener ese sentido del por qué estoy estudiando, ¿sí?, que es muy importante. Entonces uno, cuando estudia varias horas al día, llega un momento en que la concentración se dispersa, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es explicarles este método que a mí realmente me funciona y que consiste básicamente en realizar una lectura rápida, ¿sí?, de mis apuntes, de mis libros o del tema que se trate, ¿sí?, y en base a esa lectura ir analizando punto por punto una serie de preguntas tipo parciales o evaluaciones que nosotros mismos vamos a tener que ingeniárnoslas para poder armarlas de una manera, si se quiere decir, más completa, y no siempre tratando de buscar la respuesta en la primera lectura, ¿sí? Yo sé que se lo puede ver un poco tedioso a la hora de armar las preguntas, pero créanme que es un método y una técnica muy eficaz. ¿Por qué? Porque mantiene siempre activa la concentración, siempre sabemos a dónde queremos llegar, es decir, la pregunta que queremos contestar, y por otra parte trata de abarcar un poco lo que es la estructura de un tema a desarrollar, es decir, saber que vamos a empezar con una introducción, que vamos a ir abarcando ciertas definiciones, después ejemplos prácticos, y así va a generar que cuando pase el tiempo, o si hacemos un resumen, por ejemplo, a 3 semanas de un parcial o a 2 semanas, días anteriores al parcial, tener ese resumen con esa guía de preguntas ya contestadas nos va a facilitar un montón a la hora de repasar o estudiar directamente para nuestro parcial. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Yo acá agarré de ejemplo, vamos a tomar de ejemplo un apunte que estuve haciendo hace poco tiempo, que es de un libro que es de termodinámica, ¿sí? Bueno, en particular estamos hablando de los ciclos de potencia de gas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de este método? Consiste en, a través de una lectura general de los libros o de algún PDF, vamos a ir extrayendo de cada párrafo cierta pregunta que nos resulte interesante, no solamente en el aspecto de que puede ser que nos tomen, ¿sí?, en algún coloquio, en algún parcial, sino también preguntas que nos lleven a entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta, como estábamos hablando de los ciclos de potencia, nos dice: los dispositivos que se emplean para producir una salida neta de potencia se llaman motores o máquinas térmicas. Acá partimos de definiciones, ¿sí? Y después hacemos una pregunta: dependiendo la fase del fluido de trabajo, ¿cómo voy a clasificar a los ciclos termodinámicos? Y bueno, entonces yo respondo de una manera concisa que estos ciclos se van a clasificar en ciclos de gas y ciclos de vapor. ¿Según qué? Según la fase de fluido de trabajo. Por ejemplo, otra pregunta: ¿de qué otra manera también se clasifican los ciclos termodinámicos? Bueno, también se pueden clasificar en ciclos cerrados y en ciclos abiertos. Cerrados, en donde el fluido vuelve al estado inicial al final del ciclo y hay un proceso de recirculación. En cambio, en los ciclos abiertos, el fluido de trabajo se renueva al final de cada ciclo. Entonces, como pueden ver, yo así fui armando mis apuntes con cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas. Por ejemplo, defina ciclo ideal, cuál es el objetivo o propósito, bajo el cual se diseñan las máquinas térmicas, cuál es la diferencia entre un ciclo ideal y un ciclo de Carnot, cuáles son las idealizaciones y simplificaciones empleadas en el análisis de ciclos de potencia, qué representa el área encerrada
por las cuales el proceso de un ciclo en un diagrama PV-ITS. Y bueno, y así fui armando, ¿sí?, todo lo que es mi apunte, mi resumen. Obviamente yo esto ahora no me lo acuerdo porque no estuve leyendo termodinámica hace bastante, pero sé que cuando vuelva a hacer un repaso de este resumen me va a ser muy fácil a la hora de entenderlo, y obviamente ya tengo las preguntas y solamente me queda razonar el por qué las respondí, ¿sí? Y obviamente es una ayuda a memoria muy útil que nos puede servir. Por ejemplo, ¿ves? Acá hay un desarrollo más largo que consiste en explicar cada diagrama esquemático de cada tiempo y el diagrama PV para una máquina real de encendido por chispa, ¿sí? Esta es una máquina de 4 tiempos. Tenemos su diagrama y acá vamos explicando en relación a la pregunta, porque la pregunta me dice explique cada diagrama esquemático, ¿sí? La parte de admisión, el escape, etc. Y bueno, eso quería mostrarles. Y espero que se entienda la idea, que es lo más importante. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido, que puedan ponerlo en práctica. Realmente a mí me costó al comienzo formular las preguntas, ¿sí? Porque obviamente es un proceso más tardado, ¿sí? Pero créanme que a medida que ustedes van respondiendo a las preguntas, van sintiendo que van entendiendo el tema, ¿sí? Y bueno, ya es cuestión de repasar, de ser más exhaustivo en las preguntas, en entender bien cuando usamos un por qué, un qué, si nos pide una definición. Entonces vamos de a poco ir adentrándonos en el pensamiento que tienen los docentes al hacernos las preguntas, y que no siempre las preguntas se responden de cualquier manera, sino que tienen un porqué y tienen su fundamento, ¿sí? Entonces, con esta técnica vamos a ejercitar esa parte que a nosotros nos falta, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video. Chao.